Bueno, aprovechando esta oportunidad que tenemos tiempo de conversar con amigos y empezar un poco a escarbar lo que ha sido ese pasado tan lindo del mundo hípico, me encontré con un gran amigo, un hombre que si uno va a hablar del pasado, de las competencias, de las pencas, tan llevadas a cabo durante muchos años y que siguen totalmente vigentes, qué mejor que hablar con el TT Noble. Héctor Noble, poco lo conocemos por Héctor Noble, todos lo conocemos por el TT Noble, y un hombre que ahora le vamos a preguntar el mismo, pero estoy seguro que sobrepasa los 30 y largos años arriba de los pingos, y que además en un día que tuve una conversación extraoficial con él ahí, que nos encontramos y que fue pactada esta nota, yo le preguntaba eso mismo, ¿no? Que ha pasado el tiempo, han pasado más de 30 años de las pencas, ahora uno va un domingo a una penca, los tiempos siguen siendo los mismos, encontramos razas de caballos sí, diferentes a las de antes, pero los tiempos en las cuadreras que se llaman, los 350 metros, los 400 metros, sigue siendo eso. Pero primero le voy a dar los buenos días al TT y vamos a ir un poco hablando de lo que ha sido ese pasado, pero que hoy está más vigente que nunca. Buen día, TT. Bueno, buenos días, Pepe, y a tu audiencia también buenos días. Bueno, primeramente tengo que preguntarte, TT, ¿edad? Edad 63 años, voy a cumplir en febrero si soy vivo. ¿Con qué edad empezaste a correr las primeras pencas? Las primeras pencas empecé a correr con 13 años. Tenía que andar mi padre conmigo porque esos entonces no dejaban correr menores. ¿Y qué metraje se corría en aquel entonces, TT? Bueno, había de todo, tiro también, ¿no? Era carreras cortas porque eran más criollo y cruza criollo, y después empezaron a aparecer ya más cruzados los caballos, mestizos y cruza mestizo, y ya pasaron para los 400 metros, 450. Pero ahí andaban más o menos. Ahora, antes de ingresar a eso, ¿siempre criado aquí en la zona de la Pedrera, TT? Sí, siempre aquí en la zona de la Pedrera. A los 6 años más o menos vinimos para la Pedrera y quedamos ahí en la Pedrera. ¿Por qué pasa el TT Noble a correr las carreras? ¿Tu padre le gustaba mucho también? Sí, mi padre andaba en las carreras también, pero no, yo empecé allí teníamos un vecino, que era el Cacho Morales, que yo llegaba de la escuela y me iba a limpiar caballeriza allí. Me iba a ayudarlo a limpiar las caballerizas, porque siempre algún saltito de una cosa había. Y un peón de él, Yaguna, que ahora está allá por Dragón, por allá, está viviendo. Conozco a Yaguna. Sí, me puso a variar una yeguita, que tenía una yeguita mansita. Yo era un niño, un gurí. Ya iría de la escuela y me iba. Y de ahí empezó a variar y le empezó a gustar cómo andaba a caballo y eso. Y el Cacho enseguida me vio, el final Cacho Morales, y me puso arriba de los caballos enseguida. Empecé a variarle los caballos de él. Y el Yaguna corría los caballos. Pero enseguida, al poco tiempo nomás, ya le gustó para hacerme correr también en carrera. Y empecé con 13 años a correr. ¿Y con 13 años debutás por primera vez en una penca acá en la zona? Sí, por primera vez corrí en una penca, no, corrí allá por acá de Dragón un poco. Había unas carreras y ahí me llevaron a correr. Me habían visto correr y me variar ahí con el Cacho, me llevaron a correr. Ahora, TT, yo también vuelvo a esa conversación que tuvimos. Igual eran tiempos difíciles, ¿no? Difícil para el jockey, que se tenía que cuidar mucho, carreras que en el entonces también el juego era fuerte, ¿no? Ah, sí, antes había mucho juego, la gente se jugaba, y aquí para la de la 12 y para allá para Sarandí, para todos esos lados, la gente jugaba la plata. Eran gente que les gustaba firmar un caballo, pero ya contando para jugar, ¿no? Eran carreras difíciles a veces. ¿Los kilos, TT, era como ahora también? Y los kilos era como ahora también. Yo casi siempre tenía que poner recarga porque alcancé a pesar 49 kilos. 48, 49 kilos tenía casi siempre poner recarga. Sí. Qué belleza. Y ahí arrancaba a los 13 años. ¿Y la primera carrera grande, vamos a decir, de esas carreras complicadas, con qué edad, TT? Y la primera carrera grande, mismo tenía 17 años, creo que era más o menos, sí, 16, 17 años, una carrera muy grande que hubo en Sarandí Barcelo, una carrera de potrillo. Yo corría uno del finado Severo Álvarez, se lo había prestado a un primo de Rufino, a Carlitos Melgar, y lo cuidaba de Marodera ese caballo. Y me llevaron para variarlo un tiempito ahí, y yo iba de acá, de la Pedrera, allá al otro lado, yo iba a variarlo. Y fue una carrera que habían como 18 potrillos, creo que enfrenaron 17 de los 18. De todos lados habían potrillos ahí, y fue cuando me llevaron a correr esa carrera grande. TT, y yo ahora me puse a imaginarme una carrera de tantos caballos que en aquel entonces se corría por trillo, pero que además hoy por hoy uno ya va domando el caballo, y corregime si yo me equivoco, pero uno ya lo va domando estipuladamente para correr en un trillo y ya los enseña, pero en aquel entonces se lo domaba y no se lo enseñaba tanto a correr por el trillo, era un poco más complicado que ahora, ¿no? Claro, era horrible, antes era horrible, sí, porque a veces te decían un caballo es manso, pero te lo daban un caballo que venía para terminarlo todavía, que no eran caballos como ahora, que esos son caballos que salen de la caballeriza más bien a las pistas, porque los enseñan en la pista desde la domada, ¿no?
Pero antes no, antes te lo domaban así en el campo nomás y tenía y además no podía salir del trillo, porque tomabas el trillo y el otro perdía la carrera. ¿Cómo era el ambiente entre los jockeys? Porque 17 años eras muy joven y seguramente en esa carrera había algunos de esos con más experiencia, que eran un poco los veteranos de antes, eran un poco recelosos para ese tipo de competencia, ¿no? Sí, bueno, mirá, eran todos jockeys ya probados, más bien, ¿no? Porque era una carrera grande en ese entonces. Era en la pista de Solís González. Claro, venían todos ya jockeys probados. Y el finado Edgar Ferreira tenía un caballo. Y todos los días, fuimos una semana antes con la de Marodera, y todos los días me decía, te voy a hacer esparramate arriba de ese caballo. Que después terminé corriéndole el caballo en el hipódromo también a él, el sacachispa que le llamaban en ese entonces, era un potrillo, corrió la carrera de potrillo, ¿no? En Sarandí. ¿Cuántas historias en ese entonces, ¿no? Bueno, y corren esa carrera tan importante que además eran reuniones que llevaban días, así como tú lo decías también. Ustedes iban un par de días antes, no existía el tema de los trailers, por lo general llevaban por tierra, ¿no? Ah, sí, casi todo iba por tierra. Ese caballo fue en un camión, me acuerdo que consiguió un camión de un pariente, Carlito, y lo llevamos en el camión, sí, una semana y algo antes, fuimos para allá. Habla un poco del pasado también. ¿Cómo se entrenaban los caballos en aquel entonces? Porque vuelvo un poco al pasado. Caballos, como tú lo decías, cruzados, que por lo general el tipo campero decía, este caballo corre ese tiro, pero ¿cómo se entrenaba? ¿Se entrena como ahora, que le hacían esas pasadas y esos aprontes? Bueno, mira, había distintas clases de entrenador, ¿no? Pero ahí Ademar Rodera y Pedro Valiu, que también le varía para él, eran unos tipos que sabían apuntar caballo. Ellos un día te lo pasaban corriendo, pero otro día sí lo sacaban al campo, así lo agarraban de tranco o de parado y lo enseñaban a salir también. Ellos eran caballos que tenían salida y llegada. Ahora no, ahora hay caballos que esperan a rematar la carrera allá afuera. Son distintos, era distinto cuidado. O sea, también vos como jockey tenías que conocer mucho el caballo, porque ahora se utiliza mucho el jockey que de repente ese mismo día va a montarlo, y te tocó, y eso lo vamos a hablar más adelante, te tocó alguna vez ya de repente montar el caballo ese día de la competencia, pero en ese entonces ustedes tenían que conocerlo. Sí, bueno, a veces sí se lo conocía, otra vez el compositor o el dueño te explicaba, mira, este caballo tiene tal y tal maña o tiene tal costumbre de variarlo, ¿no? Entonces vos ya ibas medio sabiendo cómo era. Pero me tocó muchas veces de ir y subir en el momento caballo, ¿no? A veces eran carreras de un lote de caballo, entonces no iba un jockey por una cosa o por otra de otro terno, como eran 2, 3 ternos, y subía 2, 3 caballos igual en la misma carrera. Iba para uno, pero cuando se cuadraba así, pero hablaban con el otro, con el que me hablaba primero también, ¿no? Si se lo cedía, si no, porque antes era distinta la cosa, no es como ahora. Ahora el jockey mismo dice, sí, te lo subo, pero antes hablaban con el que te había hablado primero. Siempre el primero tenía era distinto, todo distinto. A eso te quería preguntar, ¿no? Eran ambientes distintos, ¿no? Eran unos veteranos, como yo decía, entre comillas, un poco receloso para lo suyo también, y por lo general te hablaban con mucho tiempo de anticipación para que fueras a correrle el pingo. Ah, sí, casi todos siempre querían anticiparse, como uno capaz que algún día no saldría todo bien, pero como si lo hacías mal, lo hacías porque te salió mal nomás, de corazón nomás, casi todos venían. Después lo que empecé a correr, mirá, todos los fines de semana tenía carrera por todos lados tenía. Gracias a Dios nunca me faltaba. En ese entonces daba para vivir bien de eso, ¿no? Sí, bueno, daba para... Yo nunca viví solo de eso. Vos sabés que siempre tenía que hacer alguna otra cosa. En las épocas de esquila salía a esquilar con mi padre, tenía una comparsa, salía a esquilar a martillo. Si no trabajábamos ahí en los tambos con esta gente, con la Odera, allá en los Pedro Palío, por todos estos lados, así que necesitaban uno siempre. Nunca esperé solo por eso. ¿En la parte física te costaba mucho? No, la parte física siempre lo mismo nomás, no, nunca tuve problema. ¿Cuáles de las carreras de jóvenes que más te acordás? Seguramente uno capaz que especula más por los triunfos, pero yo sé que tu humildad también siempre te ha llevado a acordarte de las buenas y de las malas, pero hablame un poquito de alguno de los triunfos que más te acuerdas de joven. Bueno, esa carrera de Sarandí fue una carrera muy linda, muy jugada y una carrera que daba para recordar, esa de Sarandí. Después tuve otras carreras muy buenas también con un vallo que tenía Melgar, tenía un camorrero se llamaba,
que ese nos dio un lote de triunfo también. Eran tiempos muy lindos. Ahora que hablaste de Bayo, en ese entonces, vos lo decías al principio, eran caballos muy cruzados y era muy común correr con un Bayo, un gateado. Ah, sí, antes era de todo pelo, ahora más bien están los pelos de los puros, más bien colorado, tostado, tordillo, pero antes era de todo pelo. Incluso, bueno, no tanto tiempo antes corrimos con ese Sirio que está ahí, corrimos carrera y corrimos raíz con él. Y yo me acuerdo del Sirio, ahora que lo vi. Ahí anda andando él todavía. Tete, caballos de la historia de aquel entonces muy renombrados. Caballos, hay cantidad de caballos, no me acuerdo mucho de los caballos. El Pedregal, uno que tuvo Rufino Álvarez, fue la primera carrera de 2000 metros que se corrió en el hipódromo. Después dijeron que había sido otra carrera, yo escuché en un programa que no me acuerdo qué caballo fue que nombraron, pero la primera carrera de 2000 metros la corrimos en el hipódromo con el Pedregal de Rufino. ¿Cómo fue entrar al hipódromo el Tete? Sí, entrar al hipódromo, bueno, iba con aquel cuco de los jockeys del hipódromo y que siempre tenía más experiencia allí adentro, todo, ¿no? Pero esperé las indicaciones que me daba el compositor, que era el Cacho Morales, y ahí anduvimos lindo. ¿Cambiaba mucho del trillo a la arena? Ah, sí, cambiaba cantidad. Además, el caballo que no había sido entrenado mucho en la arena, ¿no? Había corrido, pero mucho tiempo atrás en la arena. En ese entonces, me acuerdo que corría medio tastabillando, y yo tenía que correr con él colgado nomás, pues un poco también tenía recelo de que fuera a rodar en la arena igual. Pero tuvimos suerte que lo esperé y en los últimos metros cuando le eché el caballo se afirmó y vino a la carrera. ¿Ganaste esa, Tete? Gané esa carrera. Cerquita le gané, me acuerdo al Bichadero, al Blanco Iriarte, le gané esa carrera. El otro era un tordillo de Romeo Pagiola, no me acuerdo cómo era el nombre de él ahora. Me acuerdo que era un tordillo. Ahora, era como ver jugar un partido de fútbol en el Centenario más o menos y ganar justo en el hipódromo. Ah, sí, ahí debuté ahí en el hipódromo también. Corrí un lote de carreritas después en el hipódromo, pero no daban ese entonces, no, era muy poca cosa. Tenía que tener un lote de caballo variando allí adentro para hacer algún pez. Yo aquí afuera en la semana hacía capaz lo que hacían en el mes ya. Ahora, ¿cómo se daban las cosas, no? Ustedes tenían que entreverar la changa de lunes a viernes y el sábado a la mañana ya seguramente salían para alguna penca. Y claro, a veces era sábado y domingo, bueno, casi siempre después ya era sábado y domingo, ¿no? Pero la semana la teníamos que hacer aparte de las carreras. Pero lo que pasa es que esperar por las carreras no es nada seguro. Lo que pasa es tener que tener el tipo que quiera hacer algo tiene que tener un trabajo seguro. Después de esto otro va remendando lo otro. ¿Rodada difícil, Tete? Rodada difícil no, cuando joven no, tuve una en Cuchilla Cambota nomás, terminaba la pista y a los 40, 50 metros había un bajón de un cerro. Y el caballo llegó al bajón del cerro y se me plantó. Y ahí sí me volvió por arriba de la cabeza. De más ahora cuando a 62 años se me volvió un caballo arriba. Uno que estaba cuidando yo mismo de Richard, mi hermano, y yo sabía que bellaqueaba. La gente no creía que bellaqueaba porque había ganado 2 carreritas y ellos no creían que bellaqueaba. Pero él bellaqueaba, yo había bellaqueado 2 veces conmigo y me había tirado. Después la última vez le paré y ese día fue a salir bellaqueando al salir de las casas allí y enredó las patas y se me volvió arriba. Me cayó arriba, me dejó medio desarmado. Pero bueno, seguimos duro igual. Seguimos duro igual. Después tuve otro accidente con un auto, no hace mucho, hace 3 meses y poco, 4, que me fui a pasar la calle allí y vi un auto que estaba estacionado por el espejo de la moto y no vi otro que venía alto el piso de atrás y menos mal que me agarró la parte de atrás del auto, pero por 10 centímetros yo no estaba contando esta historia. Bueno, menos mal que te estás contando la historia. Tete, ¿y cómo contaste lo de la arena, de un caballo que corría en trillo a la arena? Ahora, en aquel entonces ustedes corrían sin estribar en las primeras carreras, vamos a ir en pelo. ¿Cómo fue pasar de correr en pelo usando todo el cuerpo al estribo? Ah, sí, bueno, ya estaba había ido medio entrenado de aquí, pero antes, no sé, si vos te fijas, antes los estribos se los usaba un poquito más largo que ahora. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Sí, yo mirando unos recuerdos que pasaron de Maroña el otro día y le mostraba a mi gurú, viste como no solo aquí se usaban los estribos más larguitos, en Maroña también los usaban. Sí, o sea, no quedaba la rodilla tan arrollada. No, la rodilla no iba tan arriba, así que cualquier tastabillón de un caballo creo que te desestabiliza arriba, ¿no?
Y ustedes lo usaban un poquito más largo y le daban tenían más firmeza tanto en la rienda como en las piernas. Claro que sí, el caballo me parece a mí que va de otra manera. El caballo va medio en el aire, así medio solo, me parece, con el estribo tan corto. El Pablito, mi hijo, usa los estribos cortitos. Pero yo le digo a él, un poquito más largo el estribo tiene más firmeza, tapa la boca del caballo, me parece. Ellos, y capaz que algún carreta me va a corregir si puedo estar equivocado, pero ellos se basan un poco, esa estriba así, en alivianar un poco el cuerpo, ¿no? Pero claro, uno mirando desde tu punto de vista, vos lo basás un poco más en la conducción del caballo, que el jockey tiene que llevar mejor su conducción. Para mí siempre fue de otra manera, el estribo más largo, que el tipo va más firme arriba del caballo. Imagínate que cualquier pechadita, cualquier una cosa te puede tirar de arriba un caballo igual. Un caballo que esté poco acostumbrado a correr así en esa montonera de caballos que se ven en los hipódromos, un caballo que pecha a otro sin querer, pecha y el jockey tiene solo que rodar, ¿no? Incluso han habido rodadas, ¿no? Por esas pechadas, sí. Y en aquellos entonces también las pechadas no eran fáciles, ¿no? Porque a los jockeys más veteranos no les gustaba que los chocaran. Uno mira las viejas historias, se usaban mucho fustas largas para impedir que se llegara más cerca al caballo de uno, ¿no? Sí, ahora lo que pasa que en el hipódromo tenías que tener cuidado, se te prendían de la cincha, te cinchaban la jerga del caballo igual, por eso se desencillaban muchos caballos. Esa pregunta te la quería hacer porque había escuchado esas historias de que se hinchaban el mandil, se colgaban de atrás del monturín. Habían muchas trampitas de esas, sí. Se usaba mucho. Y lo que pasa es que no es como ahora, que es todo televisado y todo te lo ven. Antes era más bien tenían novedores de lejos en lejos, ahora no. Ahora ya es televisada, la cosa te ven toda la carrera. ¿Te tocó alguna batalla de esa? No, que yo sepa, capaz que me agarraron algún día. Yo fui poco al hipódromo a correr. Corrí pocas veces en el hipódromo. No fueron muchas. Casi todas, creo que perdí 3 carreras en el hipódromo, ¿no? Además, casi todo tuve suerte de haber corrido adelante, ganado, ¿no? ¿Cuándo pasa el TT Noble a correr raíz también? Porque tenés una linda trayectoria en pistas. Sí, bueno, ya estaba quedando medio veterano y ya las carreras medio se iban apocando un poco y empezamos con esto de los raíz. Ahora me gustan los raíz cortos, el raíz largo no me gusta. No me gustan los caballos muy cansados. Un raíz corto, yo digo que un caballo, si está entrenado, en 20 minutos el caballo ya se restableció ya. Y el raíz largo ya tiene que pasar el día con él a veces y con un médico, con un veterinario para restablecerlo, ¿no? No, nunca me gustó el raíz largo. No. Pero más o menos que ya a los 30 y algo, 40 ya empezaba a correr raíz. Sí, con 30 años ya anduve corriendo unos raíz, los primeros que aparecieron ahí, anduvimos corriéndolo. ¿Cuántos hijos tenés, Tete? Tengo 4, 2 gurisas y los 2 gurises, Pablo y Daniel, las 2 gurisas que son maestras, gracias a Dios ahora. Pero una emoción bárbara porque los gurises siguieron el camino de jockey, del turf. Sí, por suerte sí, les gusta a los dos. Pablo ahora está trabajando, pero no deja eso. Bueno, eso es una profesión que yo le digo a ellos, si conseguí un trabajo hoy o mañana, que sea un trabajo de afuera, sí, ya tiene que avisar, ya que los fines de semana, cuando le aparece carrera, él tiene que correr. Y entonces ya, eso es una profesión, te da los pesos lindos todos los fines de semana. Ahora una profesión que también, Tete, y yo sé que no te va a gustar mucho hablar, pero que hay que ponerle su gran cuota de responsabilidad en todos los sentidos. Recién hablábamos contigo al principio, antiguamente los veteranos de la vieja usanza eran muy recelosos para sus caballos y cuidaban y invertían su plata, se jugaba mucha plata, que se sigue jugando también, entonces ustedes como jockey tenían que tener una cuota de responsabilidad muy importante. Sí, y hasta ahora mismo tenés que tener responsabilidad, si no te ven para correr un caballo hoy, pero la semana que viene ya no te lo dan para correr. Claro, tenés que ser un tipo, si el tipo es responsable siempre va a tener trabajo con los caballos. Ahora sí, bueno, claro, si medio se relaja ya es distinta la cosa, ¿no? Tete, en aquel entonces el caballo más difícil de correr, ¿cuál fue? Que te acuerdes. El caballo difícil que tuve era un caballo que lo empezamos de socio con Aristil de Vega. Después se lo terminé comprando. Aquel caballo era loco para correrlo. Era un caballo corredor, pero era un caballo loco. ¿Para alargar? Sí, para las largadas. Perdió solo una carrera. La primera carrera que corrió perdió porque disparó. Después empató 2 carreras más y ganó como 4. Pero era un caballo loco. ¿El caballo que te dio más satisfacciones? Ese mismo caballo. Ese mismo porque yo lo tenía y sabía que él siempre me respondía, ¿no?
Era un caballo loco, pero siempre me respondía. Yo siempre lo llevaba pesadito más bien a las carreras, porque él igual partía 1 hora y corría la carrera igual. ¿Tocó correr alguna carrera media de noche, Tete? Bah, cantidad de carreras media de noche. Pero antes la gente era de otra manera hasta en eso. Entraba el sol y ya la sentencia, no nos vamos porque ahora ya no se da para correr una carrera. Ahora no, la corren de noche oscura igual, no tienen problema. Ahora, para un jockey no es nada fácil, ¿no? No, ¿cómo va a ser fácil? Es horrible. Es horrible, además el jockey siempre sabe si corriendo así en pista o en trillo, así que los caballos van cerquita, siempre saben si ganó o perdió, ¿no? A veces se chillan al nudo sabiendo que perdieron, ¿no? Que a veces es un problema también, pero él siempre ve el jockey la carrera porque él, en los últimos 4 o 5 metros ya se pone a mirar la cabeza del otro caballo. Me imagino que te tocó varias veces de haber ganado y que hayan reclamado y rato que ganaron ellos. Sí, me tocaron de ese y de las otras, había reclamado yo porque asomaba, se veía bien que asomaba y a veces me las daban puestas, a veces perdidas también, ¿no? Pero más bien reclamado cuando me las daban perdidas, porque esta no perdió el dueño del caballo por lo menos, ¿no? Ahora, sin duda que el tiempo ha pasado, Tete, y ahora vuelvo a la pregunta que le decía un principio, ¿no? De los tiempos. Uno, y basando en este tipo de carreras, la de 300 metros, la de 400 metros, si uno va al reloj de 30 años atrás, 35 años atrás, los tiempos prácticamente son los mismos. Sí, yo hallo que sí, además las pistas ahora son pistas, antes se corrían en cada pista, que te digo, más bien a veces eran con tierra como que hubiera sido chacra, ¿no? Y claro, eran mucho más pesadas las pistas también. No, yo hallo que el repunte de los caballos en esos tiros cortos, lo que pasa es que el caballo es de más clase, pero el caballo, el puro mismo, es para la distancia. Es lo que yo digo, que el puro es para la distancia. Claro, si sale junto con un criollo, lo va a decir nomás, lo va a despedir, ¿no? Pero el caballo puro es para los hipódromos, para la distancia, para estas pencas de afuera, no lleva mucha ventaja, ¿no? ¿Caballo criollo de esos bien cursados que haya marcado historia en aquel entonces, Tete? Hubieron varios caballos ahí que marcaron historia, sí. El finado de Marodera tenía una yegua, la Tormenta, que era una yegua cruzada, bien cruzada, y sin embargo mandaba pata como loca también. Y el Cholongo, el finado Cholongo, coronel, no era patrón, aquel hombre era un amigo, ¿no? Salía a unas carreras, te llevaba a correr un caballo y no es como que fuera tu patrón, era como que fuera un amigo tuyo nomás. No, ningún problema tenía una mala cara, también cruza frisón. Esa yegua mandaba pata como loca. La famosa patona que él le decía, ¿la corriste vos, Tete? La corría la famosa patona. 2 pencas ganamos con esa patona corriéndola yo. Sí. ¿Qué tiro corría? Y corrió a 350. La primera corrió 300 metros, después le sacaron a 350 y los peló también. ¿Qué cruzas en ese entonces era la que a vos te gustaba en lo personal? Bueno, me gustaba que fuera el cuarto milla con mestizo. Casi de casualidad tenía alguno, no para esas pistas así, para esas carreras cortas, ¿sí? Yo para mí la mejor cruce es cuarto milla con mestizo para esas carreras cortas de nosotros. Bueno, Tete, la verdad que ha sido un placer de conversar contigo. Yo lo había anunciado, ¿no? Un hombre de una rica historia y que además, y todos lo sabemos, estás totalmente vigente. 60 años, pero que además lo has llevado muy bien en el lomo de los caballos, con una trayectoria muy buena, y que eso es lo lindo también, de que todos aquellos que, como vos decís, fueron patrones, y algunos que capaz que más que patrones fueron amigos que te dieron la posibilidad de correr, tienen un lindo concepto del Tete noble, ¿no? Sí, bueno, está mucha gente conocida, así que me conocen. Ellos saben cómo ha sido mi trayectoria. Nunca tuve problema con nadie, gracias a Dios, por una monta, por nada, ¿no? Siempre tuve la orden de todos ellos. Ahora, Tete, si uno evaluara todos estos años, ¿estás satisfecho también con todo lo que has hecho, no? ¿Te gustó haber hecho esta carrera de jockey? Sí, fue una carrera linda, te encontrás con mucha gente, conocés gente, andás por todos lados. Y además es un deporte lindo y limpio. Si lo sabés llevar, es un deporte lindo y limpio, el deporte de los caballos. Así que para las nuevas generaciones, y en el caso de vos en lo personal que tenés a tus hijos que también siguen y muy de cerca todo esto, es un buen consejo, ¿no? Sí, yo siempre les he dicho que eso no se termina más, eso se continúa así nomás, que esto va a seguir por largo tiempo. Este año fue que se nos trancó con esto de la pandemia pero esperemos que este año ahora se normalice un poco más. Una vez más, Tete, muchas gracias y gracias por cedernos esta nota. Muy bien, muchas gracias a vos entonces.